¿Sabías que actualmente las enfermedades crónicas son la principal causa de consultas médicas, hospitalización y muerte en Chile y en gran parte del mundo? Así es, lamentablemente esta situación se debe al deterioro de los estilos de vida, especialmente por la alimentación poco saludable y sedentarismo, junto a la mayor expectativa de vida de las personas. La última encuesta nacional de salud mostró que casi la mitad de los chilenos tiene riesgo cardiovascular moderado o alto y un aumento en las enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso. Por esta razón, el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos, invita a toda la comunidad a revertir estas estadísticas, incorporar en nuestra vida los hábitos saludables y ser embajadores de una vejez saludable. Todas y todos podemos contribuir a prevenir las enfermedades crónicas. Como cada viernes estamos nuevamente aquí desde Radio Atractiva FM en esta mañana para ponernos en contacto con la línea telefónica con el Centro de Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, su equipo de médicos, de especialistas, de científicos, en esta oportunidad para hablar sobre la hipertensión y daños en órganos blancos. Ya les voy a estar hablando de eso, no yo, sino que más bien nuestra invitada, ella es María Paz Ocaranza. Es doctora en bioquímica de la Universidad de Chile, profesora e investigadora de la Pontificia Universidad Católica. María Paz, ¿cómo está? Gracias por atendernos, gusto en saludarla a esta hora de la mañana. Muy buenos días, quiero saludar en especial a la audiencia y ojalá que esta comunicación, ¿no es cierto?, radial sea fructífera un poco en conceptos, digamos, para la población. Sí, porque estamos hablando de una de las enfermedades que son más frecuentes en nuestro país, qué pena por una parte, y hay una encuesta nacional ahí en salud que dice que el 29% en promedio de los chilenos padece hipertensión, doctora. Efectivamente, esto es así, tenemos una gran prevalencia, pero esta tampoco es menor o es distinta a la prevalencia que existe a nivel mundial. O sea, a nivel mundial estamos hablando de los mismos números de porcentajes de población que sufre de hipertensión. Una forma de aclarar esto es que este valor de 29% se refiere a un valor promedio, pero que no significa que todas las personas tienen, o sea, que no todos los estadios o edades, la población tienen este mismo porcentaje. Ya, muy bien. Pero lo más preocupante, doctora, es que hay un alto índice de personas que no saben que son hipertensos. Efectivamente, esta es una enfermedad que se le llama una enfermedad silenciosa o un asesino silencioso, ya que lamentablemente no cuenta con una sintomatología, sino que en realidad cuando ya la hipertensión ya ha hecho daño en órganos blancos, en definitiva se traduce, por ejemplo, en infarto al miocardio, en insuficiencia cardíaca, en insuficiencia renal crónica, entre otras patologías. Y de forma sencilla, doctora, ¿cómo se genera la hipertensión? Bueno, la hipertensión se puede generar de varias formas. Y una de las formas más básicas, digamos, es que existe una predisposición genética a producirse la hipertensión. De hecho, la hipertensión es hereditaria. Y cuando hay prevalencia, por ejemplo, o presencia de hipertensión en padres, hermanos o abuelos, lo más probable es que uno sufra de hipertensión. Ajá. ¿Ya? Sí. Pero además la hipertensión puede generarse por factores de riesgo. Y entre ellos, ¿no es cierto?, por ejemplo, la obesidad o el aumento de peso. Y ese es un gran problema, porque como usted ha visto, en general la obesidad va en aumento y producto, ¿no es cierto?, de esta pandemia que hemos sufrido, esta obesidad incluso se ha acrecentado, lo cual significa un factor de riesgo muy importante para la hipertensión. De hecho, por ejemplo, un ejemplo muy claro es que en general los obesos tienden a ser hipertensos y los hipertensos tienden a ser obesos. O sea, es decir, existe una asociación bastante importante entre estos dos factores. Sí. Yo en algún minuto conversaba con un especialista que me decía, Miguel, pero no todos los obesos son enfermos. O sea, por ejemplo, los luchadores de sumo, que son tremendamente gordos ellos, no tienen problemas, digamos, no es una grasa mala esa.
¿Hay obesos en Chile o hay hipertensos obesos que, o sea, no, al revés, habrán obesos que no tengan hipertensión, doctora? O sea, hay casos, es efectivamente. Lo que pasa es que a veces se tienden a dar varios factores de riesgo, no uno solo. Por ejemplo, a otro factor de riesgo importante es el sedentarismo, junto con la obesidad. Ya. Lo cual no se da, por ejemplo, en el ejemplo que usted da de estos luchadores de sumo. Sí. Otro factor muy importante es la edad, porque la hipertensión tiende a ser mayor a medida que aumenta la edad. Por lo tanto, en personas jóvenes la prevalencia de hipertensión es menor, pero en personas mayores la prevalencia de hipertensión tiende a aumentar, sobre todo los mayores de 65 años. Sí. Y el problema además es que en Chile no hay luchadores de sumo, po. Claro, o bien son muy pocos, digamos. Sí, son muy pocos, al menos yo no los conozco, pero no los hemos visto. Y cuénteme, ¿se puede prevenir la hipertensión? Sí, por supuesto que se puede prevenir. Y uno de los puntos más importantes es una vida saludable. Y cómo uno refleja, en el fondo, una vida saludable es, primero que nada, tener una dieta, en el fondo, saludable. Eso significa tener alto consumo de fruta, de verdura y, sobre todo, disminuir el consumo de alimentos procesados. ¿Por qué? Porque estos tienen gran contenido de sal. Uh-huh. Entonces, eso hace, en el fondo, de que frente a ciertas simplemente actitudes, uno pueda cambiar, ¿no es cierto?, y disminuir, por lo tanto, la posibilidad de tener hipertensión. Otro factor también importante que previene la hipertensión es el ejercicio. Uh-huh. Y no estamos hablando de grandes cantidades de ejercicio, sino que estamos hablando, por ejemplo, el caminar. El caminar, por ejemplo, habitualmente, diariamente, 7.000 a 10.000 pasos, lo cual lo podemos controlar con una aplicación que tenemos en el teléfono. Eso significa un ejercicio bastante importante, en el fondo, que puede reducir, por lo tanto, puede reducir la hipertensión. Otro factor importante, por ejemplo, es el consumo de tabaco, disminución del consumo de tabaco, disminución del consumo de alcohol. Eso, en el fondo, tiende a prevenir el desarrollo de hipertensión. Exacto. 7.000 pasos se ve como mucho, y quienes no saben, probablemente muchos adultos no sepan bajar aplicaciones en sus teléfonos. ¿Hay una estimación cuántos minutos caminando? ¿Qué? ¿Son 20, media hora? En general se tienden a hacer como media hora caminando. Ya. Ahora eso depende un poco del tipo de pasos que se dan, digamos. Sí. En definitiva, tampoco significa una gran cantidad de tiempo teniendo que hacer ejercicio o teniendo que ir a algún lugar especial, o lo cual también significa algún gasto a la persona. En definitiva, basta con ciertas actividades o ciertas formas, en definitiva, para poder uno lograr prevenir esta patología. Sí. Ahora, con respecto al tema del consumo de sal, yo creo que es bastante importante, en el fondo, que también uno de los puntos que uno tiene que trabajar es el consumo de sal. Uh-huh. Y en ese caso es bastante importante bajar el consumo de sal, y de hecho los cardiólogos recomiendan en definitiva no colocar el salero en la mesa, lo cual es una propuesta bastante importante, sobre todo porque uno tiende, en el fondo, de manera automática a echarle sal a la comida sin ni siquiera haberla probado previamente. Sí, po. Yo creo que esa es una de las cosas que uno tiene que un poco usar para poder prevenir la hipertensión. Sí. Sí, va al servicio, va seguramente al azúcar y va a veces la sal, aunque con menos grado, al menos en mi casa no, y he visto en varias que no aparece el salero, pero es un hábito bastante antiguo ese que no lo hemos erradicado, doctora. No, lamentablemente no lo hemos erradicado, y lamentablemente en todo lo que es alimentos procesados, sí, la cantidad de sal es bastante importante. Sí. Entonces, en definitiva, por eso también es el llamado a hacer una disminución del consumo de alimentos procesados. Otro punto bastante importante es, por un lado, bajar la sal, pero por otro lado, es aumentar el consumo de potasio. Y eso es muy importante, sobre todo porque alimentos como, por ejemplo, las verduras o las frutas no procesadas o las carnes no procesadas tienen mayor contenido de potasio. Uh-huh. Muy bien. Interesante está eso. Estamos para quienes se vienen integrando a la sintonía a esta hora, con María Paz Ocaranza, que es
es doctora en bioquímica de la Universidad de Chile, profesora e investigadora, nos decía, de la Pontificia Universidad Católica. A esta hora usted está en la facultad, me imagino, está ahí a media mañana conversando con la radio, llevando la pedagogía, pero a través del teléfono, doctora. Bueno, eso efectivamente es así, pero yo creo que uno de los puntos importantes, sobre todo en esta patología de gran prevalencia, es hacer educación a la población. Sí. Y en ese sentido, en definitiva, es el llamado a que pequeños cambios, en definitiva, ya sea en la dieta, en hacer ejercicio, pueden significar grandes recompensas en el futuro, sobre todo para el desarrollo de cuadros tan relevantes como son infarto al miocardio o insuficiencia cardíaca. Así es. Le quiero aprovechar de preguntar, bueno, ¿cuáles son los órganos más afectados? Yo me imagino que se concentra la sal y la hipertensión en algunos más que... Usted hablaba de los órganos blancos. Sí, efectivamente, y esto se da porque la hipertensión en definitiva es un factor de riesgo que en el tiempo, después de un largo tiempo, va a cursar a patologías tan importantes como son el infarto al miocardio, por un lado. Sí. Por otro lado, la insuficiencia cardíaca. Por otro lado, tenemos la insuficiencia renal crónica. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares. Y finalmente, lo que últimamente ha cobrado gran relevancia es el daño cognitivo. Ya. Por ejemplo, enfermedades, asociadas al Alzheimer. En ese sentido, ¿cuáles son los órganos vinculados a estas patologías? El corazón, ¿no es cierto?, en el infarto al miocardio, las enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca, también al corazón, los accidentes cerebrovasculares, ¿no es cierto?, que está dado básicamente a nivel de los vasos, y tenemos el cerebro, digamos, y además el riñón. Uh-huh. Y ahí no hay mucha vuelta que darle, porque claro, los clásicos accidentes cerebrovasculares que dejan una u otra secuela si no son tratados oportunamente. Yo me acuerdo el caso del futbolista del Pato Yáñez, que quedó impecable, pero lo atendieron, o sea, tuvo mucha suerte, estaba cerca de una clínica. Habrán otros casos muy, muy favorecidos, pero en general la regla es que uno queda con alguna, desafortunadamente, con alguna secuela, doctora. Efectivamente, esto es así, y esto también depende un poco de cuánto es el cuadro clínico que presenta el paciente en el minuto, digamos. O sea, si eso, por ejemplo, está asociado, por ejemplo, con aumento importante del colesterol, si hay una glicemia alta, si la hipertensión sobrepasa ciertos valores, todo eso en definitiva da la gradualidad un poco del impacto final en el cuadro clínico. Sí, sí. ¿Se puede disminuir o revertir el daño a los órganos blancos en una persona hipertensa? Yo creo que definitivamente uno no va a quedar como nuevo, pero ¿se puede revertir? Bueno, se puede revertir, se puede prevenir efectivamente, y eso es simplemente cambiando las conductas o hábitos. Sí. ¿Ya? Ahora, no debemos olvidar que las personas hipertensas, obviamente todos estos cambios, ¿no es cierto?, los estilos de vida que significan disminución del peso corporal, aumento del ejercicio, disminución del sedentarismo, disminución del contenido de sal, va asociado, ¿no es cierto?, con un tratamiento farmacológico adecuado para cada una de las personas. Uh-huh. Ahora, en ese sentido, obviamente, el cambiar los hábitos, por ejemplo, obviamente va a significar que uno va a disminuir el daño en el órgano blanco, que si no lo cambiara ese hábito, digamos. Sí. Obviamente uno puede disminuir en la medida de que uno tome, ¿no es cierto?, actitudes en definitiva en relación al peso, en relación al consumo de sal, en relación al ejercicio, en relación al consumo de alcohol y al tabaquismo. Sí. Sí, porque esos factores son fundamentales, digamos, esas acciones. Ustedes sí que trabajan en ciencia, doctora, como referente científica en estos estudios de péptidos vasoactivos. ¿Están buscando alguna, porque hoy día todo se traduce, uno dice, científicos, seguramente están tratando de armar alguna pastilla. ¿Ustedes están en esa, digamos, esa es la solución para este mundo hipertenso o siempre va, porque eso pueden estarlo investigando, pero nunca vamos a dejar de lado, digamos, que el ejercicio, que el buen comer, que no fumar, va a ser siempre lo mejor? ¿Hay alguna pastilla, están a la silla de algo que se parezca? Bueno, efectivamente, en conjunto, ¿no es cierto?, con estos cambios de estilo de vida, ¿no es cierto?, en el fondo también es ofrecer, ¿no es cierto?, a la sociedad nuevas drogas o nuevos fármacos, en el fondo,
que puedan tratar esta enfermedad. Y en esta línea, ¿no es cierto?, el Centro de Nuevas Drogas para el Tratamiento de la Hipertensión está trabajando en moléculas muy pequeñas denominadas péptidos, en el fondo, los cuales están presentes en nuestro organismo y de los cuales nosotros queremos favorecer ciertos péptidos que son benéficos para, en el fondo, de administración exógena. Ya. Pero no solamente trabajando en una línea de nuevas drogas, sino que también en trabajar sistemas de liberación controlada que permitan un poco disminuir la problemática de adherencia al tratamiento. Porque lamentablemente en estas patologías crónicas como es la hipertensión, lo que falla normalmente, además de que a veces el tratamiento no es efectivo, es que falla la adherencia al tratamiento, porque la persona, ¿no es cierto?, no se le olvida tomarse su pastillita todos los días, o simplemente porque se cansó de tomarse su pastilla todos los días, y por lo tanto falla el tratamiento. O se sintió bien, típico. No, es que no me la tomé, doctora, me sentía bien. Efectivamente, claro, se sintió bien un día, y como en realidad la hipertensión no le va a alertar, en definitiva la persona va a dejar de tomar su pastillita. Sí. Pero lo que estamos trabajando es, como le decía, no solamente en tener un fármaco más eficaz, sino que además tener un sistema de liberación que permita una mejoría en lo que es la problemática de adherencia al tratamiento. Y en ese sentido lo que estamos trabajando en un sistema de liberación lenta que permita, por ejemplo, la persona se pueda tomar su tratamiento una vez al mes, y que ese tratamiento dure durante todo el mes, y que ese tratamiento permita ir liberando de manera controlada la molécula, en este caso el principio activo, de modo que la persona solamente tiene que hacer una administración una vez al mes. Eso es un parte de nuestro objetivo. ¿Una vez al mes qué? ¿Una pastilla mensual? Una pastilla o bien un sistema de parche, por ejemplo, que permita ir dosificando el fármaco. Ya. Oiga, eso está bueno. ¿Y eso existe? ¿Está ya? Bueno, existen para otro tipo de fármacos, sí. Ya. Por ejemplo, la terapia de reemplazo hormonal es muchas veces por administración de cosas tópicas, digamos. Sí, pues. Sí, parche. Exactamente. Entonces, no es una ciencia ficción. Sí, pues en algún minuto la vamos a tener a disposición. Va a estar en el mercado. Ojalá que a buen precio para que podamos acceder todos, po. Bueno, esa es la idea, digamos. Sí. Hemos estado conversando con la doctora María Paz. Sí, perdón, doctora. Con la doctora María Paz Ocaranza, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí. Sí, está ahí. Ya, muy bien. Es que no quería interrumpirla porque está muy buena la conversación. Yo sé que la gente está muy atenta a través de la señal online en la que transmitimos y también de la señal física en el aire. Una última pregunta. ¿Ha habido alguna evolución en el tratamiento farmacológico de la hipertensión? ¿Estamos más cerca de tener buenos resultados, doctora? Bueno, en ese sentido, actualmente lo que está usando la farmacología actual y lo que está abocada un poco en las industrias farmacéuticas es que el tratamiento normalmente de base de la hipertensión es tomar a lo menos 2 o 3 pastillitas, ¿no es cierto?, que van, en el fondo, su cuadro de acción va a distintos mecanismos que producen la hipertensión. Entonces, la industria farmacéutica actualmente está tratando, en el fondo, de tener una pastillita que, en el fondo, contenga todas estas distintas pastillitas, en definitiva, que está tomando actualmente la persona, y solamente vaya en una. Ese es un desarrollo actual que se está haciendo. Pero como yo le indicaba anteriormente, ¿no es cierto?, la investigación va, en el fondo, a generar nuevas moléculas. Y, por ejemplo, un desarrollo muy actual y muy reciente es, por ejemplo, desarrollar, así como tenemos las vacunas, ¿no es cierto?, generar anticuerpos contra estas moléculas que son dañinas y que producen finalmente el cuadro de la hipertensión. Y es así como estamos pensando en vacunas contra la hipertensión. Bien, pues. Es una nueva línea. Sí, una nueva línea de exploración y sí, pues somos un porcentaje muy alto. Yo no sé si este 29% promedio de los chilenos es el porcentaje, es el promedio en la región, en el cono sur de América, doctora. No sé si usted maneja ahí algún... Como le decía, en realidad estos datos en el fondo se asemejan mucho a la prevalencia a nivel mundial. O sea, en general se nos hace en distintas poblaciones
esta prevalencia se mantiene, digamos. Y es prevalencia también que llegando el viernes, sábado y domingo, uno se come un asado, le manda la sal y deja el asador a alguien que le pone sal como que... Y resulta que él le está dando de comer y está cocinando para todos. Pues. Y ahí también hay entonces que tenemos que tener mayor conciencia y una conversación a veces en familia, que no todos los buenos momentos se deben traducir en una tremenda patachada de comida, de alcohol y de olvidarnos de la semana, porque en realidad nos estamos haciendo mucho daño, doctora. Efectivamente, eso yo creo que es importante. Yo creo que todo consumo de manera moderada no produce problemas. El tema es la moderación en el consumo. Y ahí donde en definitiva lamentablemente caemos en excesos, sobre todo por ejemplo, en las fiestas patrias, en las navidades, ¿no es cierto?, se caen en ciertos excesos que finalmente conducen, ¿no es cierto?, a que tengamos más personas en urgencia. Sí. En el cuadro de condiciones de estrés hipertensivo. Entonces ahí es donde hay que un poco llamar, ¿no es cierto?, a moderar, ¿no es cierto?, los consumos, sobre todo ingestas, por ejemplo, de carbohidratos, que es muy importante, ¿no es cierto?, porque eso lleva finalmente a un aumento de la grasa, ¿no es cierto?, y eso y además considerando que en realidad nosotros Chile somos somos creo que el primer consumidor de pan a nivel mundial, digamos. ¿El primer consumidor de qué? Es re importante, digamos. ¿El primer consumidor de qué? De pan. Ah, de pan, sí. Claro, porque el pan es carbohidrato y el carbohidrato en el fondo se traduce en grasa. Sí. O sea, en realidad es bien importante también, no digo no comer pan, pero comerlo de manera moderada. Sí. Se me vino a la cabeza los choripanes que tienen pan, longaniza y cerveza. Exactamente, entonces eso todo en su conjunto, imagínate. Es una combinación fatal esa, pues como una pistola cargada. Exactamente, por ejemplo, si usted va a consumirlo en un asado, lo mejor es consumir la carne con vegetales. Sí. Y no, por ejemplo, con papa o con algún contenido de carbohidrato. Sí. O sea, en el fondo equilibrar. Equilibrar, sí, no es necesario. Es un buen consejo, ya que nos estamos metiendo en este viernes en un nuevo fin de semana. Queremos agradecerle a la doctora María Paso Caranza. Ella es doctora en bioquímica de la Chile y del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas. Por eso a esta hora conversamos con ella, le damos las gracias a todo el equipo ACDIS que nos permite viernes a viernes estar conversando de ciencia, de medicina y entregándole consejos a la población, doctora, que a esta hora nos está escuchando a través de la radio. Bueno, le agradezco a usted, ¿no es cierto?, y a la teleaudiencia por este espacio, ¿no es cierto?, que en realidad nosotros como Centro de Enfermedades Crónicas para nosotros es importante no solamente hacer investigación, sino que también educar. Yo creo que eso es una de las cosas importantes. Le deseo un buen fin de semana. Yo no sé cómo lo pasa usted, pero de todas maneras hagámoslo extensivo a todo el mundo, ¿cierto, doctora? He adquirido todos estos conceptos de vida saludable, en definitiva moderando los consumos y haciendo ejercicio. Eso, bueno. Que tenga buen fin de semana. Muy amable, gracias a usted. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos, invita a la comunidad a hacer pequeños cambios en sus hábitos y prevenir las enfermedades crónicas. Realiza mínimo 30 minutos de actividad física diaria. Limita las horas de televisión, computador o videojuegos. Evita fumar y consumir alcohol en exceso. Disminuye el consumo de alimentos altos en azúcares e hidrátate con suficiente agua. La prevención es la mejor forma de cuidar tu salud y la de tu familia.